fluidez y dejando poco espacio para los aplausos, Daniel Noboa dio su discurso inaugural como presidente de la República. Samantha. ¿Qué tal, Andrea? El hoy jefe de Estado delineó cómo será su proceder al mando del país, pero no habló de su plan de gobierno, no hizo promesa alguna sobre políticas económica, de seguridad o social. Veamos. El discurso del presidente Daniel Noboa, quien volvió a describirse como un hombre de pocas palabras, duró 7 minutos y 25 segundos. En más de una ocasión resaltó su juventud. Muchos creen que la juventud es sinónimo de ingenuidad. Para mí es sinónimo de fuerza. Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos, como son todos aquellos jóvenes que depositaron su esperanza en mí. Creo en la fuerza de la juventud. Y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Pocos gabinetes en la historia han sido tan diversos como este. Nunca hemos tenido la participación de tantas mujeres ni de jóvenes. Es esa rica mezcla la que representa a todo el Ecuador, y es lo que el país necesita para crecer. Un Ecuador que incluya a todos. Les pido su apoyo, les pido que sumemos esfuerzos. El anti tiene un techo y el pro es infinito. Habló de la línea que seguirá su gobierno y su gabinete. Hay algo que tengo muy claro, y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo, y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país. En la primera sesión de gabinete, los ministros nominados les pedí que establezcan claramente su plan de acción en cada una de sus carteras de Estado, con metas claras y medibles. Para muchos, soy de una generación distinta. Si hay algo distinto en mí, es que me gusta planificar, ponernos objetivos y medir todo para ver los avances. Siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas. Como lo dije durante toda la campaña, no soy un antinada, soy un pro Ecuador. Para muchos esto es difícil de entender y simplemente la realidad de estos resultados se impone. No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto. Por eso, los ciudadanos votaron por un nuevo Ecuador. Cerró agradeciendo a su familia e invitó a luchar en contra de la violencia y la pobreza. La tarea es dura y difícil, y los días son pocos. Manos a la obra y a trabajar. ¡Viva el Ecuador! Lo que decíamos, no se pudo conocer las líneas de su plan económico, de seguridad o social. Parece que quiere ir haciendo camino al andar. Una especie de voto de confianza a su juventud, su forma de trabajar y sus decisiones. De esta forma evita el seguimiento del escrutinio público a un plan específico. Carlos, buen día. Fernando, Samantha, feliz viernes. Y para analizar este tema tan importante ya nos acompañan Stephanie Macías, magíster en estrategas de comunicación y crisis de la Universidad George Washington. Ella está en Guayaquil, y aquí en Quito, Juan Rivadeneira, economista por la Universidad Católica y máster en gestión política también por la Universidad George Washington. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Stephanie. Bien, comenzamos entonces. ¿Qué trascendencia política tiene el discurso del presidente Daniel Noboa? Muy corto y sin presentar los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará su ejercicio, como así lo manda el artículo 147 de la Constitución. Juan. Bien, gracias Carlos por esta invitación. Un saludo a Stephanie y a los televidentes. Hoy en la política moderna el fondo importa tanto como la forma. Y si es que nos quedamos primero en la forma, creo que no fue una sorpresa ver un presidente que habla poco pero espeso. Eso lo ha dicho él previamente, incluso cuando fue la entrega de sus credenciales. Ahora, también hay que destacar el tono. Fue un tono más bien firme y fuerte, queriendo proyectar esta suerte de la persona que toma decisiones. Ahora, todavía queda la segunda parte de esto, que es las definiciones, cómo trascienden en acciones. Y finalmente la velocidad.
demos cuenta de que incluso cuando la gente quería aplaudirlo al presidente Noboa, daba cuenta de que no podía porque él seguía pues hablando muy rápido. Y creo que hay esta percepción del sentido de urgencia que quiere darle a su accionar. Y en el fondo, no dejar de dar cuenta de que este discurso fue más bien, antes que presentarle un programa al país, me parece que fue presentarle quién es la persona política de Daniel Noboa, qué piensa él, cuál es su sentido respecto a la política, al pragmatismo y a la gestión. Y creo que delineó derroteros, finalmente como la violencia y la miseria, dijo él, ¿sí? Y no es menos importante de calificar, él calificó el momento de difícil. Pero sin datos, Juan, sin objetivos. Él dice que mide objetivos, pero no nos presentó uno solo. No hay unas cifras que digan, bueno, ¿hacia dónde queremos llegar? Creo que ahí nos queda en falta esa parte del discurso. No hay discursos perfectos. Podría haber tomado mucho más tiempo en presentar un programa económico, estoy de acuerdo, pero quizá la intención de la campaña, la intención del gobierno ahora, ¿sí? del propio equipo de comunicación, era presentarle al país quién es y cuál es el tono del presidente. Recordemos que fue una campaña muy corta, ¿sí? Pocos, creo que los ecuatorianos eligieron un candidato y están conociendo a un presidente. Perfecto. Stephanie Macías, ¿cómo entender esta primera parte del discurso tomando en cuenta de que no se adapta convencionalmente a lo que te manda el artículo 147 de la Constitución? Un discurso largo en donde digas, esto voy a hacer en todos los temas. Hola, buenos días Juan. Tenemos que comenzar a identificar que esta fue una posesión sui generis, por la muerte cruzada, porque fue una campaña corta, donde no solo había el reconocimiento de conocer al candidato, la profundidad de reconocer quién es y cómo es el presidente, lo estamos viendo y estamos dando los pequeños pasos. Yo creería y analizaría el discurso de ayer en tres ejes. El primero, personal. Personal porque intentó de alguna manera empatizar, conectar, se humaniza el candidato ahora presidente, hablando de los sacrificios personales, sacrificios familiares, y de alguna manera delinea la cancha sobre lo que sería la gobernabilidad. ¿En qué sentido? Es coherente con esta narrativa que venía teniendo desde la campaña sobre apostarle a los jóvenes. Delinea la cancha porque también habla en cuanto a gobernanza de lo que él espera en cuanto a medición, objetivos claros. Y en la parte también interesante de él es que lo vemos dentro de lo estructurado y pragmático que es. Lo vimos un poco sonreír, Creo que a pesar de mantener esta coherencia entre pragmatismo y estructura y pocas palabras, de candidato a presidente no ha cambiado, se logró en este discurso, por pequeño y corto que fuese, por lo menos comenzar a tener índices y comenzar a ver las diferentes tonalidades de la personalidad del actual presidente. Ahora, Stephanie, a mí me parece, o mejor dicho, podríamos mencionar también este discurso desde una visión un poco más política. ¿A qué me refiero? A que quizás le estamos dando muchas vueltas a tratar de buscarle una interpretación semiótica o de fondo a cómo él se presenta y no ver quizás lo más práctico, que a lo mejor está tratando de entender en qué lío se ha metido como presidente de la República y donde no tiene claro ni los indicadores ni los objetivos, y que está tratando más bien de ver que cada día es un día de aprendizaje y poco a poco va a ir construyendo ese plan de gobierno que quizás no lo tiene. Yo creo que también hay que considerar que es la primera vez en la cual tienes una posesión presidencial y tienes en el mismo día un lanzamiento de reelección. Esta plataforma para la reelección también era una manera de nuevo de conectar con esta audiencia y con esta ciudadanía, la cual necesitas tenerla a tu favor para comenzar a construir lo que sería el camino a la reelección. Y específicamente a tu pregunta, creo yo que sus formas son diferentes. Definitivamente creo que él va a tener que tener voceros alternos si es que él no tiene facilidad de palabra o sus mensajes son muy cortos, para profundizar y definitivamente darle respuesta a todas las interrogantes que hayan sobre los objetivos y sus planes de gobierno. Juan, en ese sentido, ¿es un discurso nuevo de un nuevo líder o es el discurso de un líder que todavía no sabe qué tipo de país tiene en sus manos porque su plan de gobierno no apuntaba necesariamente a gobernar
este 2023, sino quizás iniciar una carrera política más larga, y se le adelantaron los tiempos. Me parece que hay una combinación de las dos cosas, Carlos. Yo creo que si es que vemos la foto del primer debate de la primera vuelta, parece que en el Ecuador se está produciendo una suerte de punto de inflexión en la generación política que está tomando las riendas del país. Hoy tenemos un presidente que tiene 35 años. El promedio de más o menos todos los candidatos que se presentaron era cerca entre 40 y 45 años. Y hoy el presidente Noboa nos propone un gabinete joven que tiene que atender viejos problemas. Y ahí creo que está la segunda parte, que es cómo van a gestionar precisamente esos problemas que son complejos que tiene el Ecuador, que son estructurales. La economía al corto plazo presenta problemas de mecha corta, por decirlo de alguna forma. Y no hay ministro de Economía todavía. Y todavía no conocemos quién es el ministro de Economía. El presidente Noboa y el ministro de Finanzas, sí, en pocos días tendrán que pagar el salario de noviembre. Y en diciembre, el salario de diciembre para el sector público más el 13º. La gran pregunta es, ¿cómo va a ser ese flujo de caja? Porque está muy bien anunciar la nueva política, está muy bien anunciar las nuevas formas, pero hay problemas de fondo que tiene el país que creo que la realidad se va a imponer y le va a dejar ver al presidente que el tamaño de la montaña es mucho más alto de lo que quizá él creía. Y en ese sentido, por lo corto que es su gobierno, porque se lanza, como dice Stephanie, una campaña de reelección al mismo tiempo, ¿la luna de miel es más corta, Juan? Y luego voy con Stephanie. Es corta, no solo porque las expectativas son muy altas, y me parece que él intenta un poco gestionar esto al decirle al país que la situación es difícil, ¿sí? Pero dicho eso, las expectativas de la gente son muy altas, incluso porque el propio mandatario, recordemos, semanas pasadas decía, ya quiero gobernar, ya quiero que haya el cambio de mando, de manera que había esta necesidad de entrar al poder, y creo que también la gente está esperando cuáles son esas primeras decisiones, y una palabra que también utilizó el presidente en su discurso fue medidas audaces. Creemos que vamos a tener que ver realmente cuáles son esas medidas audaces distintas para solucionar nuevamente con un joven gabinete viejos problemas. Stephanie, en realidad Daniel Noboa tiene mucho menos tiempo para consolidarse, para dar expectativas, o que esas expectativas se vuelvan realidad en la gente, a diferencia de otros presidentes. Así es, y solo partamos por fechas tentativas. En marzo y abril comienza la precampaña presidencial. ¿Qué significa esto? Toda persona que quiera ser por lo menos considerada para un cargo para una posición electoral en los diferentes partidos, comienza a hacer su ronda mediática, su estrategia, marzo y abril. ¿Y cómo es la manera en la cual te das a conocer y eres considerado? Lastimosamente comienzas a golpear al gobierno, te vuelves oposición. Esto te genera contenidos para darte a conocer a nivel nacional y de esta manera poder ser considerado para ser candidato. ¿Qué significa esto? Que tienes enero, febrero y marzo. Tienes algo también importante. Comienza diciembre, en la costa comienzan las vacaciones de los chicos, las lluvias. El niño, a pesar de que dicen que no va a ser tan fuerte, también va a haber una presencia. Entonces, cada vez tenemos espacios mucho más reducidos donde él necesita mostrar lo que se le dice quick wins o victorias inmediatas para poder ir ganando oxígeno hasta que de alguna manera lleguen a acuerdos multilaterales para poder tener dinero para poder seguir avanzando. Volvamos nuevamente al tema del discurso. ¿A quién quiso llegar Noboa con su mensaje? ¿Para quién habló? ¿Habló para los jóvenes o habló para toda la sociedad? Creo que definitivamente el 69% de la sociedad de Ecuador son jóvenes. Fue un discurso en el cual le dio legitimidad a la juventud. Habló de fuerza, habló de audacia. Él delineó la cancha. ¿Y por qué creo que delineó la cancha en cuanto a juventud? Porque estaba argumentando que hay que darle oportunidad a los jóvenes. Y por supuesto que cuando hace la frase de que la madurez política, el pragmatismo y también la experiencia es importante, creería yo que estaba hablando de esto, de tratar de encontrarle un punto medio a esto. Los jóvenes son importantes, hay que darles oportunidad. Hablamos de, si no le das oportunidad a los jóvenes, cuando este joven tenga 30, 40, 50 años, nunca pudo ejercer ninguna función porque siempre fue joven y no tuvo experiencia. Yo sí creo que hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Seguimos en contacto directo analizando el mensaje del presidente Daniel Noboa, que este jueves 23 de noviembre asumió la presidencia para un periodo inicial de 18 meses. En ese sentido, Juan Rivadeneira, ¿Noboa encarna ya el retiro de una generación política, de una generación de políticos que
con Lazo pues culmina una etapa de 15, 20 años para dar paso a los millennials. ¿Eso podríamos decir? Es difícil ser exacto en esa declaración o en esa afirmación. Creo que hay señales importantes de que hay un relevo. Ya decía yo, la primera vuelta, esa fotografía del primer debate, este primer discurso, el gabinete. Ahora, la expectativa es muy alta. Hoy estamos en el primer día de gobierno, es decir, han pasado ni 24 horas desde el cambio de mando. Y creo que la gran pregunta es, pues, toda esta expectativa que se está creando a partir de la capacidad, de la fuerza de la juventud, tendrá que aterrizar en las acciones. Solo ahí tendremos la señal clara si esa afirmación es correcta, porque aparte también, ¿cómo es la calidad del relevo? La gran pregunta va a ser cómo es la calidad de ese potencial relevo. Que no sea solo un relevo en la estética, sino también un relevo en la práctica. Stephanie, en ese sentido, ¿podemos empatar la fuerza de un discurso que va dirigido a los jóvenes en los términos, en los tiempos, en los impulsos que dio Noboa, con las ausencias o los vacíos de ese mismo discurso, donde no escuchamos nada más de su plan Fénix para la seguridad? No hablamos de los bonos, del aumento de las jubilaciones para los jubilados. Es decir, como que esos temas un poco más duros, más fuertes, pero que orientan, no estuvieron presentes en los 7 minutos y 25 segundos que duró su alocución. Yo creo que definitivamente esos temas tienen que estar. Creo que el espacio que escogió para ellos no fue el de ayer. Y solo quiero hablar referirme al relevo generacional en el sentido de que sí hay que darle oportunidad, sí es unas nuevas formas de hacer política, pero no podemos desconocer la importancia y la necesidad de tener un gobierno donde también exista experiencia y esas canas necesarias para poder contrarrestar también la audacia, esa energía de los jóvenes, pero también robusteciendo el fondo. Las formas son tan importantes como el fondo, y el fondo significa tener gente que conozca, que tenga experiencia en los temas neurálgicos del quehacer diario de hacer gobierno, del Estado, cómo funciona y cómo hacer que esta maquinaria estatal se active y comience a avanzar hacia lo que todos queremos, que es ver la luz al final del túnel. Stephanie, ¿cuánto tiempo tiene que tomarse el presidente Noboa para tranquilizar, por ejemplo, a los mercados en economía? Ha sido el punto más débil. Hemos visto que se anuncia un nombre de un ministro tras otro y se caen en el transcurso de las horas sin mayor explicación. ¿Eso es un sinónimo de qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Qué percibe usted ahí? Yo creería que él refleja un poco su pragmatismo. Él escogió un perfil específico, hizo sus rondas, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y le encontró un mejor espacio para este perfil y está buscando a alguien que en verdad necesite para poder afrontar lo que estamos viviendo. Y eso habla bien de su pragmatismo, porque no es alguien al cual se va a negar a asumir que hay que retroceder 2 pasos. Es alguien que no está negando de hay que parchar la calle, no hagamos nada. Y entonces eso creo que es importante, que aprenda y sea sincero en prefiero dar medio paso atrás que seguir retrocediendo. Juan, ese nerviosismo en los mercados no es positivo para el Ecuador. Hay que empezar ya a controlar esas ideas, esos lineamientos que deben salir hacia quizás el único sector que le puede ayudar financieramente al Ecuador a pasar por alto ya sus baches fiscales, por ejemplo. Es fundamental, Carlos, porque la necesidad, la presión fiscal que va a tener de inicio el gobierno, hasta que incluso su plan que anunció ayer brevemente, dijo básicamente que la solución económica pasa por enviar los proyectos económicos urgentes, como lo citó el clip previo a esta entrevista. Y me parece que también hay cuáles son esos mensajes de afuera quienes son potenciales financistas. Es decir, si en la rueda primera que hicieron a Washington y a Nueva York, ¿sí?, se escuchó pronunciar las palabras de si es que no tengo el financiamiento puede ocurrir un default. Hay ciertos lugares en que la palabra default es mucho más sensible que en otros. Por ejemplo, en quienes tienen un bono del Estado y son tenedores pues de deuda ecuatoriana. A ellos también hay que tener una suerte de tratamiento especial porque leen también la política y leen la economía. Es un equipo económico, ¿sí?, que tenga la calificación necesaria para hablar en los mismos términos que pues los bonistas, los inversionistas tienen para darles certezas y ahí encontrar el financiamiento que tanto necesita. Juan, a un presidente de la República que tiene un Estado por delante, ¿le puede funcionar el discurso corto pero espeso?
Creo que esto es una prueba y error. Me parece que estamos acostumbrados en el Ecuador y buena parte de América Latina más bien a los discursos extensos, pero en muchos casos incluso hasta vacíos. Entonces vamos a entender si es que esta velocidad y esta suerte de ser espeso, como lo ha calificado el propio presidente de la República, y destacar también algo que Stephanie decía sobre los voceros complementarios. Si quién va a hablar que no sea también el presidente, porque aparentemente el presidente no va a hablar de todos los temas. Incluso usted citó temas como la seguridad social, temas que son muy rápidos y que deben ser atendidos con mucha velocidad, que quizá no necesariamente es el presidente, sino sus voceros calificados quienes van a hablar. Y ahí el desafío es de entender si la foto anunciada, que será el domingo, del primer gabinete, va a ser la foto con la que concluya los 17 meses de gobierno. En ese sentido, Stephanie, hablar corto pero espeso funciona en los nuevos tiempos, con los nuevos mecanismos de comunicación, con la nueva forma en que la gente se entera de lo que ocurre con su gobierno, con su presidente. ¿Está él por el camino de la estrategia correcta? Sí, creo que definitivamente estamos hablando de una nueva generación en la cual lee los titulares y si está interesado presiona el clic. Creo que es un elector inmediatista, pero también es un elector que consume mucho contenido, corto, pero consume contenido. Entonces creo que la estrategia en la cual mantenerse coherente a lo que él es, sus características innatas, que es hablar poco, ser pragmático, pero tener una estrategia de profundidad de los temas con los especialistas va a ser el camino. Y definitivamente esta comunicación corta es lo que lo mantiene conectado con sus principales votantes, que fueron los jóvenes. Stephanie, ¿qué significa, como dijo el presidente Noboa el día de ayer, que ha llegado la hora de romper el ciclo de la revancha? Sí. Es una idea interesante, audaz, pero que tiene que ser de doble vía. Seguramente él querrá romper el ciclo de la revancha, pero tiene que obligar a que sus aliados, por ejemplo en la Asamblea, también rompan ese ciclo. ¿Estamos frente a esa posibilidad? Yo creo que reflejaba un poco lo que se veía en las encuestas. Cuando conversamos en campaña, veíamos que las encuestas reflejaban un cansancio electoral por este vaivén de conflictos. Creo que el cerrar la revancha habla de dar la oportunidad para cerrar y comenzar una nueva página en cuanto a diálogos y gobernar para todos. Mira que hizo 3 temas específicos de tácticas en la cual habla de persecución política personal, entonces lo que dice es, yo lo he vivido. 2, habla de gobernar para todos. Y la tercera parte en la cual dice, cerremos este ciclo de los antes y de los pros. Y yo lo veo más como encontrémonos los dos polos como ciudadanía para caminar hacia adelante. Eso es lo que a breves rasgos podemos resumir del discurso de ayer. Juan, ¿es posible cerrar un ciclo de revancha desde una sola vía? ¿Podrá él plantearle esa agenda al correísmo y al Partido Social Cristiano? No, porque una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno. Y cuando está frente a tomar decisiones complejas, ¿sí?, ante la presión de las decisiones complejas, esperemos precisamente la ratificación de las palabras del propio presidente electo y que en ningún momento, más bien la práctica venga desde él, desde el inicio, en el tema de no entrar con las revanchas, porque pues quien tiene el poder, quien tiene el gobierno, ¿sí?, también puede ejercerlas. Me parece que es importantísimo ese mensaje también por el tema de la mayoría en la Asamblea Nacional. Los 3 partidos, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el oficialismo, sí, aparentemente han logrado un acuerdo para repartir el poder en la Asamblea, pero no sabemos todavía si eso se convertirá en una agenda parlamentaria. Ahora, Juan, y hablando de revanchas, hablando de reencontrarse nuevamente, hablando de una nueva forma de hacer política, en cambio se ve una tensión pública entre Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, que es algo del pasado. Entonces ahí hay un conflicto que se debe solucionar más allá de lo coloquial, que puede decir que no se lleven muy bien, pero en términos de política pública tiene que superarse esas diferencias. Bien, creo que es lo que decíamos al inicio, es un joven gabinete, un joven presidente con viejos problemas que también se ven en estas viejas prácticas, como cuando había una falta de comunicación, un distanciamiento con el vicepresidente. Hemos visto ayer que la mencionó a la vicepresidenta, pero quizás solamente porque estaba en los vocativos del inicio del discurso, y luego ni siquiera pues no se vio un binomio
A eso me refiero. No se vio un binomio, una compañera de fórmula, la clásica fotografía de vamos a ir juntos a resolver los problemas del país. Incluso, pues materialmente se vio un presidente que salió del Palacio del Legislativo al Palacio de Carondelet y una vicepresidenta que fue a un mercado popular de Quito. En la noche se la vio más bien en la designación de los secretarios de Estado, pero esa es una gran pregunta que tendrá que resolver el presidente, que tendrá que encargarle las funciones que él decida a la vicepresidenta. Stephanie, en ese sentido, hay que superar ese problema. Innecesariamente el propio gobierno, el propio presidente, la propia vicepresidenta pusieron sobre el debate público unas desavenencias que este momento les perjudica o les beneficia más, no sé. Definitivamente van a tener, y creería yo que esa conversación profunda estará de la mano con las responsabilidades que el señor presidente le dará a la vicepresidenta y cómo ellos van a poder caminar y ejercer y ser gobierno como un binomio. Y eso se verá, esa conversación tiene que ser pronta si no está ya sucediendo. Stephanie, ¿qué le faltó al discurso del presidente Noboa ayer para ir cerrando ya, brevemente? Me hubiera gustado un poco más de profundidad en cuanto al abordaje de temas, así sea poquito, pero por lo menos enumerarlos y enseñar cuál va a ser el camino o la luz al final del túnel. Pero de nuevo, él está siendo coherente con lo que él nos presentó desde campaña. Es un hombre pragmático de pocas palabras. Perfecto. Juan, brevemente, por favor. Quizá entender la construcción de una narrativa de inicio. ¿Cuál es ese camino que le quiere dibujar al Ecuador? Me parece que en ese pragmatismo se volvió mucho un tema de un gerente hablando de un programa más que de un presidente armándole una ilusión a un país. Bien, agradecemos la presencia de Stephanie Macías, estratega en comunicación y crisis, y Juan Rivadeneira, experto en gestión política. Regresamos con más información.